rápidamente para resumirlo solamente. Esta es la clase 7 de la última clase de este curso de Física Estadística Computacional. Y hoy vamos a ver entonces análisis de datos, lo que les había comentado anteriormente. Solo teníamos la pantalla inicial, pero ahora ya la tenemos. Bueno, vamos a ver lo que es regresión logística, que nos permite predecir una variable binaria. En este caso vamos a seguir un tutorial, que es el tutorial que les compartí la clase anterior, eh, que lo hizo acá Susan Lee, y habla de cómo hacer una regresión logística en Python paso a paso. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Primero les comenta de que esta regresión logística permite predecir una variable dependiente, que es un 1 o un 0, y representa si es que un cliente contrató o no contrató un depósito. También aquí nos muestra que hay un set de datos con el cual vamos a trabajar. Yo les recomiendo descargarlo desde aquí, donde pueden ver las variables que tiene, la edad, el trabajo, el estado civil, nivel de educación, etcétera. Y al final de todas estas variables hay una variable llamada i, que nos dice si el cliente contrató o no contrató el depósito. Entonces la idea es que nosotros ocupemos esta información como un input, como un entrenamiento, para poder modelar qué variables son las que llevan a los clientes a contratar un crédito o un depósito, y que en el futuro nosotros podemos tener, por ejemplo, esta clienta, decir, a 28 años, trabaja en management, single, a nivel universitario, entonces lo va a contratar. ¿Ya? Aquí ya sabemos que lo contrató. Pero la idea es identificar cuáles son las variables, qué características son las más importantes que nos llevan a que un cliente contrate el depósito. ¿Ya? Entonces, lo primero es cargar la información. No sé si lo recuerdan, pero para cargarla lo hacíamos ocupando el root CSV. Ahí cargábamos nuestro archivo CSV que yo descargué. Si quieren descargarlo, por el botón derecho, guardar como, y ahí guardan toda esta información como algún nombre .csv. Yo le puse banking como el mismo nombre que ya trae. Bueno, luego de leer el CSV, le borra la data, los campos vacíos. Muchas veces vienen campos vacíos y eso no les va a permitir al modelo procesarlo porque no va a saber qué hacer con ellos. Hay veces que también se hacen tratamientos con esos valores, y en lugar de dejarlos vacíos, se les agregan ceros, por ejemplo. A veces se les agrega una línea, dependiendo de la variable que ustedes van a, a etapar, pero en general lo más rápido es hacer un drop general que va a eliminar todos los valores vacíos. Y aquí podríamos ver con Shape la forma de nuestro data frame. Data frame es nuestra data completa. Es como tener un Excel dentro de Python. Con Shape podemos saber la forma, y con Columns podemos saber la cantidad de columnas que tiene. No solo la cantidad, los nombres del club. Entonces ahí vemos la forma. Tiene 41.188 filas, 21 columnas, y las columnas tienen estos nombres que vemos acá. A modo de ejemplo, aquí se muestra cómo las variables pueden unificarse. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacía era revisar, vamos a hacerlo desde el inicio, de acá, vamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros revisamos esta variable que se llama education, de todos estos valores, y si nosotros viéramos los tipos únicos, vemos que tiene estos valores: Basic 4 años, Unknown, University Degree, High School, Basic 9 años. Entonces, aquí lo que dice es, bueno, ustedes siempre pueden hacer un tratamiento a los datos antes, procesarlos, mejorarlos. Y por ejemplo aquí, para que fuera más fácil de entender para el modelo, esto es más de ejemplo, ¿ya? Y puede pasar en algunos casos que ustedes hagan estos cambios, pero no es tan común, ¿ya? Entonces lo muestro para que lo conozcan. Ustedes pueden unificar estas variables como una sola. Como todos dicen basic punto algo, las convierte todas en basic, ¿ya? Entonces le dice, para esa columna, cada vez que diga basic 9i, cámbialo por basic. Y así lo hace con todas. Entonces luego de hacer eso,
Ustedes revisan ahora las columnas dentro de Education, perdón, los tipos de valores que toma Education, ya les sale Basic, Unknown, University, High School, Professional, y Literate. Entonces, se borra esta que decía Basic 9 años, Basic 6 años, Basic 4 años, se cambia por solo Basic. Bueno, y antes de empezar a hacer el análisis, nosotros podemos contar cuántos clientes realmente contrataron el depósito. Y eso se puede hacer con este comando que se llama valueCounts, con este método. Entonces, valueCounts lo que va a hacer es que si ustedes toman cualquier variable que le indican, cualquier columna, esto lo que va a hacer es contar cuántos hay de cada una de ellas. Entonces, vamos a hacerlo para otro tipo, para que sea más ejemplificador quizás. Ahí lo vemos para ahí, pero también podríamos verlo para Education, y eso nos debería tirar esta misma lista de la que tenemos acá, pero cuántas veces se repite cada uno de esos valores. Entonces ahí está, ¿eh? Ahí están los valores. Luego, no sé, Basic se repite 12.513 veces, University 12.168. Nosotros estábamos viéndolo solo para ahí porque primeramente lo que queríamos describir después de esto es cuántos clientes se van a contratar, cuántos no. O sea, más que ello, la probabilidad de que un cliente contrate. Bueno, aquí grafica estos números, cuántos contratan y cuántos no. Y aquí lo que va a hacer finalmente es contar cuánto es el porcentaje de los que están contratando y cuánto de los que no. Entonces, va a dividir este número, sería 36.548 dividido la suma, y 46.000, o sea, 4.640 dividido esta suma. ¿Sí? Y ahí llegan a que de toda la data que tenemos, un 88,7% contrató y un 11,2% no contrató. Eh, Finalmente, bueno, a modo de ejemplo también, le muestra que está este método que se llama min, que es lo que le permite saber el promedio. ¿Ya? Así como cuando ustedes tenían value count, les contaba cada una de las variables. Aquí por cada variable le va a dar el promedio respecto a las otras columnas. Bueno, entonces podríamos haber, en vez de tener i, haber tenido education, y ahí pueden ver, ¿no? Para cada una, para basic, cuál es la de promedio de los que tienen educación básica, cuál es la de promedio de los que tienen high school. eh, si es que contratan o no, miren, aquí podemos ver que el promedio aquí más grande es este, los illiterate, entonces ellos son los que más contratan. ¿Sí? Porque si realmente este promedio son puros ceros o unos, entonces que tenga el valor más grande porque tiene más unos, de una forma rápida, y ahí podemos notar. ¿Sí? Y bueno, a modo de representar lo que uno quiere describir, lo que ustedes buscan identificar aquí son las variables que mejor describen eh, si un cliente contrata o no. Entonces, para eso es bueno visualizar justamente, por ejemplo, acá, por cada tipo de empleo, cuántos clientes contratan y cuántos no. ¿Vale? Aquí podemos saber. El tema es que, claro, aquí es difícil saber si existe una tendencia porque de alguna forma nos ensucia un poco la visualización el gran volumen que tienen estos dos grupos. ¿No? Entonces, lo que nos hace nuevamente es este tipo de gráficos más acotados, o sea, en realidad que van hasta el 100% y que distribuye proporcionalmente. Entonces, aquí pueden ver cómo cambia por esos tipos. Y vamos a poner aquí también Education, por ejemplo. Entonces, data.education.
Y ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Oh, dice que se nos va a acabar la sesión en 10 minutos. Así que creo que lo voy a cerrar y la voy a abrir de nuevo. Ya. Bueno, para terminar esta parte, antes de cerrar y abrir de nuevo la sesión, denme un segundo. Ya. Vamos. Entonces, lo que uno hace es justamente ver este tipo de gráficas que van más al 100%, porque nos permiten saber mejor dónde están las tendencias. Por ejemplo, aquí cuando ustedes separan por nivel de estudios, ¿m? Pueden notar que, el, que este grupo que se llaman illiterate son mayor en la proporción. ¿Sí? Entonces pueden ver que aquí, claro, contratan más que en el otro caso. Lo otro que me parece que si alguno se mete con otro computador, a lo mejor ahí no se acaba la sesión, pero no lo sé. Voy a intentar meterme con el celular. Ya, pues, si puedes, agradecer. Entonces, esa es la gracia de estas gráficas. Y el histograma de las edades, bueno, se puede ver con esta, aquí siempre se pueden graficar histogramas, aquí lo hace con las edades. Entonces, aquí ustedes ponen la variable que data.range. Ah, bueno, ahí sí, perfecto. Entonces, aquí cuando ustedes ponen data punto la variable, eso les va a crear como una lista con todas esas variables. Y ahí finalmente ustedes ponen list y le va a hacer un histogram. Entonces, ahí está con education, cuántas veces se repite cada uno. Con age, edad es lo más típico que uno siempre ve. Ahí ven. Entonces vemos que la mayoría de los clientes están entre los 30 y los 40. Entonces, ahora vamos a comenzar, con esto más o menos lo vimos en la clase anterior, y ahora vamos a comenzar a ver el análisis de datos como tal, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes necesitan saber es que cuando ustedes buscan identificar cuáles son las variables más importantes que describen una cierta variable de respuesta, en este caso los que contratan y no contratan un depósito, tienen que tener claro cuáles de sus variables son categóricas y cuáles son numéricas, ¿ya? La clase anterior hablamos un poco sobre las variables categóricas y numéricas, pero lo importante es que tengan claro de que una variable numérica es una variable en la cual cada uno de sus valores puede ser representado mediante un número o una escala, ¿ya? Entonces, eh, la edad, por ejemplo, 25, 26 años, 30 años, ¿ya? Eh, el año de nacimiento, las notas, por ejemplo, también son una escala, la temperatura, variables de ese tipo son escalas. Por otra parte, eh, valores importantes como por ejemplo, o sea, valores que no son escalas, son por ejemplo, denme un segundo, hay un poco de ruido. Ya, ahora sí. Eh, valores que no son numéricos, que son, por ejemplo, textos, por ejemplo, la región donde ustedes viven, ¿ya? Antofagasta, Santiago, Concepción, o por ejemplo, una ciudad, la comuna, son palabras y no tienen una forma de graduarse, quizás.
la región existe una primera, una segunda, una tercera, pero no es que la segunda sea mayor o menor a la primera. De hecho, ni siquiera están en orden, como que hoy en día hay algunas que están, la 14 es como la que queda más al norte, la 15 queda más al sur, no hay un orden. Entonces, todo eso se le llama variables categóricas, ¿ya? Son categorías, no son valores numéricos, sino que son palabras que tenemos que trabajar. Entonces, que trabajar y procesar. Entonces, ¿cómo procesamos estas variables? Se procesan mediante la creación de variables dummy, ¿ya? Yo en la clase anterior les comenté, vamos a abrirlo acá igual, para que lo veamos. Aquí. Análisis de retención universitario. Bueno, denme un segundo. Ya. Entonces, lo que yo les estaba comentando, perdón por el ruido, eh, es lo siguiente. Uno, si por ejemplo tiene aquí una variable que es género, ¿ya? Entonces, género se separa, hay dos tipos de valores que pueden ser masculino o femenino, ¿ya? Bueno, obviamente si hubiera una lista de datos, aquí sería una mezcla femenino, femenino, masculino, masculino, femenino, masculino, y ya se va. Pero el modelo, para poder procesar esta variable, necesita procesarla como un número, ¿ya? No puede procesarla como un texto, como la variable categórica que es. Entonces, lo que uno tiene que hacer es convertirla en una variable numérica. Y para eso, lo que se hace es crear variables dummy, ¿ya? Ese es el nombre técnico, que significa que por cada una de los valores que tiene una variable, yo voy a crear una columna. Entonces, si antes teníamos dos valores que era masculino y femenino, ahora vamos a crear género femenino y género masculino. Entonces, y cada uno de los valores, por ejemplo, si antes era femenino, va a pasar género femenino, abajo va a tener un uno y la parte de género masculino va a tener un cero. Y la parte de género masculino sería un cero en la parte de género femenino y un 1 en la parte de género masculino. Entonces, ahora el uno cero se convirtió en femenino y el cero uno se convirtió en masculino. ¿Ya? Todos se convirtió en un número, ¿ya? En una variable ya numérica. Entonces, uno tiene que hacer este tratamiento con toda la data que tenemos acá. Entonces, ahí se usa esta línea que le muestra que muestra Susan. Veamos. Aquí. Entonces, creando variables dummy. Entonces, ven, aquí se crean variables que tienen solo dos valores, 0 y 1. Entonces, ustedes aquí lo que tienen que decir, y es lo más importante, identificar las variables categóricas. ¿Ya? Entonces, aquí ya las conocía, todavía está más cocinado. Entonces, uno aquí, Susan le puso los nombres de las variables categóricas que se van a trabajar, se agregan acá, se ponen acá, y bueno, y aquí las va pegando. No sé por qué las hace dos veces, como que define dos veces CatBatch, pero no es necesario. Entonces, por cada variable,
por cada columna crea una columna extra por cada variable que tiene la columna, por cada valor posible. ¿Mm? Entonces ahí están los valores que ya tomamos. Entonces, si lo vemos acá, queda de este estilo. Mira, si vemos, por ejemplo, educación, ahora se crearon varias columnas. Antes era solo una que se llama educación y tomaba valores basic, high school, illiterate. Ahora hay varias columnas. O sea, una se llama educación basic, education high school, education university. Entonces, esos son los valores que hay. Luego, una vez que ustedes ya tienen estas variables creadas, ya podríamos ver si quieren, vemos data final para que tengan una idea de lo que es. Entonces aquí vemos lo que hay en data final y podemos ver que está ahí. Entonces vemos que ya no hay, acá para la derecha, todas las variables que antes eran palabras, ahora se convirtieron en números. ¿Ya? Y la verdad es que ya la numérica sigue siendo número de empleados, eh, días, todo eso sigue siendo número porque siempre fue un número. Entonces lo que ahora vamos a hacer es separar, bueno, tomar esta data completa que ya está trabajada, que está convertida en variables dummy, y vamos a crear dos grupos. Un grupo va a ser el grupo con la data total, que no incluye la variable respuesta, si contrató o no contrató el crédito, y otro grupo va a ser solamente la variable respuesta, si contrató o no contrató el crédito. ¿Ya? Esto es porque así lo que vamos a hacer con esta data es separarla y crear dos grupos. Un grupo que vamos a usar para entrenar el modelo, o sea, para definir las variables más importantes, para ajustarlo, para predecir, y otro grupo que vamos a usar para probar los resultados, ya para ver si realmente lo que estamos prediciendo tiene sentido con estos valores de prueba. ¿Mm? Entonces se separa la data en dos. Primero la data X y la Y, que sería la data sin incluir esta variable de respuesta y la data con la variable de respuesta. Y luego se usa esta librería Smoke, se usa en realidad esta función que se llama train test split, ¿ya? Me parece que la llamamos acá arriba. Eso, de sklearn, perdón. De ahí viene esa librería, de sklearn, de Model Selection. Entonces se hace train test split, que lo que va a hacer es, como les comentaba, tomar la data y separarla. En este caso, por ejemplo, test size te dice el tamaño de la data que va a seleccionar. En este caso va a tomar eh, un 30% de la data, ¿ya? Para hacer la data de prueba. Y aquí es donde se van a terminar creando los grupos, el grupo de entrenamiento, el grupo de prueba, la variable de respuesta de entrenamiento y la variable de respuesta de prueba. ¿Mm? Y bueno, aquí te dice cuáles son las columnas que va a trabajar. Y finalmente, aquí con eh, con esta data llamada resample, va a ser va a ajustar veamos primero la primera parte, ¿ya? Lo que va a hacer aquí va a ajustar estos valores que acabamos de generar de xtrain y eTrain, ¿no? Que son la data de entrenamiento, la va a ajustar en este modelo que se llama OS, ¿ya? Que es esta librería. Parece, parece que el módulo hay- IMB Learn hay que instalarlo. Ah, sí, bueno, si no lo tienen instalado, tienen que instalarlo de la siguiente forma. Tienen que escribir aquí, pip install aquí, así, IMB, así se llama, ¿no? Sí, No, ese calor, ese calor.
¿Lo puedo correr directamente ese de instalación en Sí, la... Ah, es- ya, ya. Yo me estaba metiendo no, no, a aquí. la consola del Anaconda, pero Ahí, mira, y ahí debería instalarlo. ya. Probablemente yo lo tengo instalado, así que va a decir que ya está. Bueno, yo les recomiendo instalar solo la parte que necesitan, o sea, por ahora. Sí, pueden instalarlo todo, pero me parece que pueden instalar solo esta. Pero revisemos, o sea, intentemos, veamos si se demora mucho. Ahí me dice que lo instalé. Ah, buenísimo. Ya. Entonces, aquí entonces trata de evaluar esta línea. Aquí hay una variable que tiene otro nombre, yo la vi y salía que se llamaba eh, fit sample. Sale en el tutorial de esta niña y es resample. Ya. Entonces, Parece, ujú, dímelo. parece que voy a tener que reiniciar el Jupyter. Vale. A veces el kernel puede ser suficiente y después se ejecuta línea a línea. Eh, entonces, aquí lo que se va a haber creado es una data de prueba y una data de entrenamiento, ¿ya? Y como vemos, se equilibraron. Como normalmente la cantidad de clientes que contratan no es la misma que las que no contratan, normalmente son muchos menos. Entonces lo que uno hace es ocupar esta función de resample para generar estas muestras adicionales, ¿ya? Las muestras que ya incluyen eh, a clientes que están contratando el crédito. Entonces, cuando ustedes ejecutan esta línea, si se fijan, sale, el largo de la data sobremuestrada es este. ¿Mm? Después dice, el número de no suscripciones sobremuestrados es este, 25.500 y tanto. Y el número de muestreados, o sea, de suscritos es el mismo, 25.567. Entonces ahí los iguala. ¿Mm? Entonces esta línea nosotros lo ocupamos para eso, para equilibrar la data, para que haya la misma cantidad de clientes que contrataron y que no contrataron. Y finalmente, no, finalmente, ustedes lo que buscan con este tratamiento es identificar cuáles son las variables más importantes. Entonces, lo que viene acá, bueno, después que ustedes hacen el oversampling, tienen que lograr identificar cuáles son las variables más importantes. Y para eso se usa esta técnica que se llama RFE, eliminación de variables recursivas. Y lo que hace es empezar a eliminar las variables que no entregan información. Se fijan que nosotros cuando graficábamos habían variables que, descri- que, que mostraban ciertas tendencias en algunos casos y otras variables que no mostraban ninguna tendencia, que prácticamente eran planas. Entonces, esas variables planas en general no generan cambios, ¿ya? Si uno hace una variación en ellas, lo que sea, no cambia nada, porque son variables prácticamente planas. En cambio, las otras, no sé, tú cambias, no sé, ciertos rangos, ciertos parámetros, o repites más una muestra y al tiro esa variable se empieza a alterar. Por ejemplo, lo que ocurría con los illiterate. Los illiterate contrataban mucho los créditos, entonces si aumentara mucho la cantidad de illiterate, automáticamente aumentaría mucho la cantidad de personas que contratan, ¿ya? Eso no es que pasa de la nada, pero esto lo va evaluando el modelo de forma numérica, va haciendo los tests y así va eliminando las variables que no entregan información. Y así finalmente se,
Ustedes pueden aplicar esta técnica de eliminación de variables recursivas con esta línea que tiene acá. Donde acá le tienen que indicar la cantidad de pasos que va a usar, ¿no? Por ejemplo, 18. Y les va a entregar algo de este estilo. Y lo que dice aquí es lo siguiente. Les dice cuáles son las variables más importantes en un ranking, ¿ya? Las que son un 1 son las más importantes para este modelo, ¿ya? Y ustedes podrían decir que le cambie la cantidad de pasos. Aquí le dice 20, quizás con 50. No sé si será mucho, pero vamos a ver. Y ahí encuentran las variables, ¿ya? No se ven porque están, hay un 1 o un 2 nomás, pero podríamos ver. Vamos a verlas. Entonces vamos a ver. Aquí nos dice, bueno, que las variables que encontró más importantes son esas. ¿Ya? Eso después de que ustedes identifican cuáles son las que calzan con 0 en 1, ¿ya? Entonces, si ustedes vieran las columnas, aquí las tienen. Y tienen que ver cuáles son las que cuadran con 0 en 1 y cuáles son, y esas son las que selecciona como las más importantes. Y esas son las que está poniendo ahí en calls, ¿ya? Entonces, ahora seleccionamos solamente esas variables que son las más importantes, las que vamos a trabajar, las otras no las consideramos. Y sobre eso es que hacemos ahora todo el modelamiento, en el sentido de que vamos a ajustar esta regresión logística con las variables que ya sabemos que son las más importantes, las que mejor describen el problema. Y lo va a ajustar, y una vez que lo ajuste nos va a entregar un resultado de todas las estadísticas de estas variables. ¿Ya? Vamos a verlo ahora. Entonces, bueno, ahí está cargando y aquí nos entregó un resultado. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar aquí siempre es que esta variable P sea menor a 0,05, ¿ya? Que es lo que aquí nos comenta la chica. Entonces, no sé, pues aquí en este caso ya le tocó un grupo como de 4 variables, 1, 2, 3, 4, que cuadran con ser mayores que 0. O sea, perdón, mayores que 0,05. Entonces, ella los va a eliminar, ¿ya? Entonces, elimina esas variables que no son las menores que 0,05. Aquí es raro porque me sale que educación y literate es la que me está pesando más, pero las otras son 0. Entonces, yo antes creo que voy a dejar las mismas condiciones de la chica que estaba trabajando. Ella hizo con 20 pasos. Luego selecciono estas variables. Mm, No, sigue saliendo que es esa. Bueno, en la práctica yo debería eliminar esta porque es mayor a 0,05. ¿Ya? Entonces, ustedes toman nuevamente las variables, eliminan lo que es menor a 0,05, que en este caso sería education y literate. Ahí lo eliminé. Y luego de eliminarlo vamos a hacer nuevamente este análisis para ver qué ocurre. Entonces ahí podemos ver que ahora todas las variables son 0, ¿no? Entonces eso ya está bien, está adecuado para hacer el modelamiento, ¿ya? Te necesitan que todas estas sean menores a 0,05 para que todas las variables sean estadísticamente significativas, ¿ya? Es el equivalente a que ustedes tienen que siempre considerar variables que el p-value
O sea, no es equivalente. Esto lo que le está diciendo es, para poder definir que una variable es un buen descriptor de una variable, de una variable respuesta, tiene que su valor p, que esto que está acá, sea menor a 0,05. Entonces ahora vemos que todas las variables que tenemos son menores a 0,05. Entonces, bueno, aquí eliminó las variables, ejecutó nuevamente el modelo y vemos que ya todo es menor que 0,05. Y ahora sí vamos a ajustar nuestra regresión logística. Entonces, Tengo una duda. sí, Hay dale, una línea que no me está corriendo, ¿cuál? Diga. que es una que dice un poco más arriba. No, sí, más arriba, más arriba. Esa la log No te esa reconoce R, sí, pero aquí error. esa RFE igual a RFE paréntesis log esa. Ah, ya. Tienes que poner step igual 20. A lo mejor está Ya, solamente por. ya. Y ahora sí. Se me funcionó el tiro. Gracias. Entonces, bueno, ahí ustedes eliminaron la variable que no importa, que era su pi-value mayor a 0,05, volvieron a ejecutar el análisis y vieron que ya todas son menores a 0,05. Entonces ahora viene este, vamos a ajustar ahora sí la regresión logística con esta data de entrenamiento que ya tenemos procesada, en el sentido que eliminamos las variables que no nos importan. Está todo convertido en variables dummy, son solo 1 y 0, entonces ya debería realizar un buen ajuste. Entonces hacemos nuevamente esta separación de dos grupos, en el grupo de prueba y el grupo de entrenamiento, ¿sí? Donde la única diferencia es que ahora tenemos solamente seleccionadas las variables, las columnas que importan, ya no están todas las columnas que teníamos antes, se sacaron varias columnas. Y aplicamos entonces este logreg, ¿ya? Vamos a ejecutar. Y aquí dice que aplicó la regresión logística. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora, una vez que hizo este ajuste de regresión logística, vamos a ver las predicciones del X-test. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez que ustedes ya tienen esta regresión logística, esto es una función. Entonces, ustedes siempre pueden evaluar un valor y les va a entregar un resultado. Un resultado entre 0 y 1. ¿Ya? En este caso, nosotros le vamos a pasar todo el set de test, todo el set de pruebas, ¿ya? Que es una data larga, ¿ya? Nosotros, ¿se acuerdan que si la data total la separamos en dos grupos? Un set de pruebas y un set de entrenamiento. El set de entrenamiento, donde ya se eliminaron las variables más importantes, o sea, las variables que no importaban, se convirtió todo en 1 y 0. Ese set de entrenamiento lo estamos ocupando para ajustar esta regresión logística, ¿ya? Que es lo que se hizo en esta línea anterior, ¿ya? Entonces, si se fijan, con el set de entrenamiento nosotros ajustamos este eh, log rec, ¿sí? Y luego de hacer este ajuste, lo que uno va a hacer es ver cuál es la predicción de este ajuste. Un segundo que se me está descargando la. Y entonces, lo que nosotros hicimos, entonces, entrenamos, ajustamos esta regresión logística, obtuvimos una función que se llama
LogReg. Esta logística regression ya está ajustada, ya tiene los parámetros en su interior. Cuando ustedes aplicaron esta función, hicieron el fit, ya la ajustó. Entonces, ustedes podrían evaluar o un valor o varios valores, ¿ya? En general, aquí nosotros vamos a evaluar muchos valores y para eso le pasamos el XTest, que es esta lista de todos los valores, y lo va a evaluar uno a uno. Y por cada valor que evalúe, va a crear una predicción, un resultado. Entonces, este resultado lo va a ir, vamos a tener una lista de puros resultados, de 0, 1, 0, 1, 0, vamos a tener una lista. Pero al mismo tiempo, nosotros ya sabemos cuáles son los resultados que tiene que tener, ¿ya? Que son los resultados correctos de este grupo de test, ¿sí? Que ya lo sacamos. Entonces vamos a comparar lo que nos está dando la predicción de la regresión logística con los resultados reales, ¿ya? Uno a uno vamos a ir comparando. Y vamos a calcular ese porcentaje, ¿ya? Eso es lo que calcula acá. Cuánto se está realmente logrando de lo que se espera. Entonces dice, la predicción de la regresión logística del clasificador en el set de prueba es un 87%. Excelente, o sea, un 87% de las veces lo que predijo correspondía justamente con lo que se estaba buscando. Y a modo de, de ejemplificar los resultados de este modelo, es que uno crea la llamada matriz de confusión, ¿ya? Que vamos a ponerla acá, que es este valor que ven acá. Vamos a mostrarla acá, Confusion Matrix. Y aquí la tenemos, ¿ya? Entonces, primero tenemos los verdaderos positivos, o sea, 7020 son los verdaderos positivos, o sea, dijo que de 7020 clientes, dijo, este va a contratar y realmente contrató. Bien, ese es un verdadero positivo. Luego, en el cuadrante siguiente se llama los falsos positivos. O sea, hubo 646 veces, 646 casos, que dijo que este cliente iba a contratar, pero no contrató, ¿ya? O sea, es un falso positivo, ¿ya? Luego el valor de abajo se llaman los falsos negativos. Son 1334 veces, esa vez dijo que no iba a contratar, pero el cliente contrató, ¿ya? Entonces es un falso negativo. Yo digo que no va a contratar, pero sí contrata. Eso pasó 1334 veces. Y finalmente, las veces que el modelo dijo que no iba a contratar y realmente no contrató, que se llaman me parece que verdaderos negativos. Por favor. Verdaderos negativos. Entonces, clientes que de verdad dijo el modelo que no iba a contratar y no contrató. O sea, el modelo predijo bien. Entonces, uno podría decir que el modelo predijo bien en 7020 más 6341 veces. Entonces, vamos a hacer el cálculo, miren. 7020 más 6341. Y las veces que predijo mal son 1334 más 646. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cuánto es A dividido A más B. Ahí. Entonces ahí está el 87% que nos había dado acá. Justamente cuadra con eso. O sea, 7020 y 6341 son las veces que la aceptó. Dijo que esos clientes iban a contratar y contrataron. Dijo que esos clientes no iban a contratar y no contrataron. Y por otro lado, estas son las veces que no aceptó. Dijo que ellos iban a contratar y no contrataron. Dijo que ellos no iban a contratar y sí contrataron. Entonces, eso les permite hacer un resumen de lo que se acaba de predecir, ¿no? Este tratamiento, que es lo que me gustaría dejarles antes de terminar, es súper estándar, ¿ya? Siempre se hace lo mismo. Es, y la verdad es que la única diferencia va a tener que ver con el tipo de regresión que ustedes van a estar haciendo.
hay distintos modelos. Existe un modelo que se llama Rolling Forest, existen otro tipo de ajustes. Ajustes podrían ser con otras funciones como normal, puede ser una función exponenciales, hay unas series de tiempo específicas. Entonces, dependiendo del problema, ustedes van a ocupar ciertos modelos u otros, ¿ya? La regresión es rápida de implementar, es fácil cuando hay una variable binaria, y como vieron, las etapas, lo más importante era, primero, identificar la data, entender cuáles son las variables que estoy trabajando, cuál es la variable respuesta que quiero modelar, hacer un poco estas gráficas en el sentido de entender más o menos dónde están las tendencias, cuál debería ser la variable más importante. Y una vez que ya tienen ese entendimiento, identificar cuáles son las variables categóricas para crear estas variables dummy. Entonces, identificar las variables categóricas y se crean las variables dummy. Y una vez que se crean esas variables dummy, ya ustedes pueden empezar a hacer, bueno, aquí hace simplemente Vela hace crea un set de pruebas, y aquí lo que hace es tomar un grupo de la muestra para poder entrenarla, ya para poder identificar cuáles son las variables más importantes. Y como no siempre la cantidad de muestras que son uno y 0 son la misma, se equilibran, ¿ya? ¿Cómo? Haciendo este resampleo, que se llama. Entonces se le pasa la data de entrenamiento y se crean muestras con tal de que se llegue a un equilibrio en los dos lados, ¿ya? En la cantidad de variables y, que serían los 0 y 1, llegan a ser los mismos. Una vez que ya tienen esos datos equilibrados, entonces pueden usar técnicas como RFP, como la eliminación de variables recursivas, ¿ya? Que eso, si ven, es implementar nomás unas líneas sobre esta data que acaban de crear, y eso les permite de saber cuáles son las variables más importantes de este modelo. Y una vez que ya tienen esas variables más importantes del modelo, entonces las pueden, bueno, las toma, las definimos como una lista, y sobre esas variables es que aplicamos, bueno, aquí aplica nuevamente esta técnica eh, para ver que realmente las variables que definen más importante esta técnica tengan un p-value menor a 0.05. Entonces, cuando identificamos que una de estas variables no lo tiene, la eliminamos también, volvemos a aplicar la misma análisis estadístico de esta data, y vemos que ya ahora sí todas las variables seleccionadas, todo este set de datos seleccionados, calza con que todos sus p-values de las columnas son menores a 0.05. Entonces, bien, una vez que ya tenemos eso, podemos empezar a hacer el ajuste. ¿Mm? Entonces, aquí lo que hacemos es tomar nuevamente este set de pruebas y ajustar esta regresión logística. Y una vez que la ajustamos con con el set de entrenamiento, la evaluamos con el set de pruebas, vemos cuáles son los resultados del set de pruebas si hubiéramos ocupado esta regresión logística que acabamos de ajustar, y lo comparamos con los resultados reales del set de pruebas, ¿ya? Con e-test. Y eso les dice que un 87% de las veces se aceptó correctamente. Pero yo les comentaba que una buena forma, un buen indicador de analizar los modelos, es esta matriz de confusión que se crea mediante esta librería. Es una métrica del sklearn que les muestra acá. Y lo que va a hacer es justamente eso, decirles cuántas veces el modelo dijo que algo iba a ser un positivo y fue realmente, cuántas dijo y no fue, cuántas dijo que no iba a ser y realmente lo aceptó que no era, y cuántas dijo que no iba a ser y fue realmente. Entonces ahí los falsos positivos, los falsos negativos, verdadero positivo, verdadero negativo. Entonces, eh, eso es esto es como, se podría decir, la base de lo que es análisis de datos. Ya este modelo ustedes lo podrían ocupar para analizar una base completa de información. ¿M? Y procesarla, ¿ya? Y predecir qué clientes van a contratar, cuáles no van a contratar. E incluso si llegara un cliente nuevo que ustedes no han visto anteriormente, siempre pueden evaluar, ¿ya? Lo podrían evaluar aquí eh, en este log rec que acaban de ajustar. ¿M? Podrían evaluar a este cliente nuevo que no estaba antes, y les daría una probabilidad de que lo contrate, ¿ya? Le va a dar un número entre 0 y 1, pero normalmente uno define una regla. Dice, ya, si es mayor a 0,5 es porque sí, si es menor a 0,5 es porque no. Eh, y eso es más o menos un espectro general de lo que es una técnica de análisis de datos
por modelar, o sea, entender la data, eliminar las variables más importantes, ajustar este modelo, evaluar que el ajuste esté entregando buenos resultados y que sean coherentes. Y como decía, siempre va a depender del modelo lo que ustedes quieran maximizar. Hay veces que no es tan fácil, aquí el modelo funciona súper bien, tenemos hartos datos, está bien equilibrada la data, pero muchas veces no es así y en esos casos, cuando el modelo no les ajusta bien, entonces ustedes tienen que empezar a revisar qué pueden ir moviendo. A lo mejor la matriz de confusión puede volverse menos imprecisa, pero más precisa para los verdaderos positivos. Quizás va a haber más casos en que dice que es positivo, va a haber más falsos positivos, pero al mismo tiempo va a ser más preciso los positivos positivos, o va a aumentar la cantidad de falsos negativos, pero los falsos positivos en realidad va a ser mejor. Entonces, eh, todo eso va cambiando dependiendo del modelo que ustedes escojan, ¿ya? En este caso todo funciona bien porque realmente queríamos describir una variable binaria, tenemos altos datos, no hay, y logramos identificar cuáles son las variables que sí importan, entonces todo quedó, tiene un buen porcentaje de efectividad. Pero eso, cuéntenme, no sé si tienen alguna duda, comentarios, quedo abierto, micrófono abierto. Eh, a mí me parece como bien interesante porque, bueno, es primera vez que aplicamos con un modelo así entero de análisis. Como que en la primera parte del curso estábamos explorando más que aplicando un modelo. Y Claro, ahora se ve que se ve que se puede hacer harto. Entonces está interesante. ¿En qué otras áreas se han aplicado, por ejemplo, este modelo? ¿Hay algún otro sistema así que no sea como por ejemplo, con datos bancarios? Así claro. como, Sí, de todas maneras, o sea, esto se usa en todo contexto, en clima, eh, para ver fuga de clientes, no solo de bancos, sino que fuga de estudiantes, para ver fallas, lo que te comentaba, como cuando un motor da todas sus propiedades falla, eso se trabaja harto hoy en día porque las empresas necesitan que las máquinas estén produciendo al máximo y que no fallen. Reducir claro, la cantidad de fallas, pero maximizar la cantidad de tiempo de producción. claro, Entonces, lograr identificar cuándo un motor va a fallar, cuándo no va a fallar, también es algo que se hace harto hoy en día. Entonces, hay mucho contexto en el cual se usan estos modelos. Y en el contexto de la física como tal, eh, yo no conozco tanto así como se aplica como por decir, un modelo de spines que lo hagan con Machine Learning o algo así. Pero sí hay un trabajo que yo encuentro bien interesante que es del profesor Jarzynski. Es un profesor, bueno, un profesor experto en física estadística, tiene un teorema de, de física fuera del equilibrio que se llama la igualdad de Jarzynski, que relaciona la energía libre con el trabajo fuera del equilibrio. Y, y, y ese profesor tiene un paper bien reciente, del 2021, donde habla de cómo ocupando técnicas de Machine Learning uno puede recuperar las dinámicas que hay en la física. ¿Ya? Entonces tú como que le entrenaras un modelo, como que le enseñaras a un modelo cómo se mueve una partícula y después le preguntaras cómo se mueve una partícula dada tales condiciones. Y te lo puede replicar. ¿Cachai? Entonces finalmente ya, tú puedes entrenar estos modelos. Este modelo de regresión logística es sencillo, pero hay modelos más complejos, como lo que se llama las redes neuronales, modelos de muchas variables que pueden describir cosas bien complejas. Entonces, en ellos tú puedes almacenar información como enseñarle la dinámica y que después pueda describir una dinámica. Le das las condiciones iniciales de una partícula y te evoluciona la partícula con dinámica física, todo porque antes le enseñaste cómo es la dinámica de la física. ya, entiendo. Entonces, hay mucho contexto y mucho mundo para aplicar estas técnicas. La verdad es que no, creo que el límite va a depender de la ambición de las personas más que nada Claro, y de la claro, edad que tengan. Ujú. yo me imagino una matriz de datos de, no sé, de algún sistema meteorológico y la parte que más me interesó fue esa del valor P. Sí, Como, sí, la verdad entonces es de que ahí, mm, no eso, uno lo trabaja muy poco en estadística, uno se lo enseña un poco, pero cuando la gente que estudia estadística como tal, sí trabaja mucho ese valor P, como ya, para ver que una variable sea estadísticamente significativa. claro, Por claro, ejemplo,
Sí, pues si yo quisiera, no sé, pues, describir una variable no sé, en el banco, queréis describir cómo se comporta un cierto valor, no sé, la cantidad de líneas de crédito que se contratan. Y yo digo que eso depende eh, del número de ofertas que hay. Entonces, yo tendría que graficarlo, ver si existe una cierta correlación. ¿Cachai? Y, y la verdad es que eso es eh, lo importante de todo esto, como que uno siempre va buscando cuáles son las variables que más se correlacionan con la variable respuesta que está buscando describir justamente. Mejor en Claro. realidad tú, sí, pero dale, no, sí. No, no, eso. Era eso. Ah, sí, bueno, sé que es algo que tiene mucho mundo para aplicar, todavía son problemas abiertos. Yo tengo solo ¿cómo decir? Aprehensión respecto a lo que es el uso de estos modelos. Bueno, en realidad son varias, pero son dos grandes aprehensiones que tengo respecto a estos usos de modelos. Por un lado, en el sentido más práctico de lo que es el aplicar esto, me pasa lo que les comentaba, que muchas veces uno empieza a ocupar estas técnicas sin saber lo que significa. Por ejemplo, lo ideal es que nosotros profundicemos en qué significan estos valores P. Yo creo que es algo que no nos pasan, pero yo creo que como físicos y científicos es súper importante que sepamos por qué tiene que ser menor a 0,05. Entonces, claro, viene la gente que trabaja en estadística lo entiende súper claro, porque es decir, pucha, si yo digo que estas variables son las que más importan con eso, tiene que haber una significancia de ellas para que ocurra, ¿cachai? Porque finalmente si tenéis variables que no afectan en nada, se va a notar. ¿Cachai? Vas a notar que el error es muy grande, vas a notar que por mucho que cambien no hay cambios de la otra. Entonces, eso tiene que verse. Entonces, mi primera aprensión es, hay mucho de estas técnicas que se usa sin saber lo que estás haciéndose realmente. Entonces la gente lo aplica porque es fácil de aplicar y fácil de implementar e incluso fácil de entender. Si te fijas, ya todo viene listo. Yo prácticamente apliqué fórmulas ya dadas aquí y acá. Nunca hice una rutina, a diferencia de todas nuestras primeras clases, donde teníamos que estar programando rutinas for, un ciclo. ¿Qué pasa si pasa esto? Si no, elimina, saca una probabilidad. Nada, aquí no hay nada de eso. Entonces, el entendimiento se pierde. Esa es la primera como gran aprensión que me ocurre con, con el uso de estas técnicas. Y la segunda es más filosófica, que yo creo que siempre uno tiene que tener claro de que con esto estamos solamente buscando valores de correlación. Y bueno, es como que esa es la pregunta típica que uno nunca hace, pero porque es como algo más formal, se podría decir. Una correlación no implica necesariamente una causalidad. ¿No? Algo que uno como científico lo sabe, pero como que en toda la ciencia de datos como que a todos se nos hubiera olvidado eso, como que ya no importa. Entonces, todo el mundo aplica ciencia de datos como que la causalidad no fuera algo necesario. Y si encuentro correlaciones, lo hago, lo uso, y todo se correlaciona. Y prácticamente vamos algún día a terminar moviendo, no sé, el precio del plátano y eso vamos a decir que afecta a la inflación porque se correlaciona, pero no hay una Claro. causalidad. Eso, Simplemente es un eso, resultado estadístico, ¿no? eso estaba pensando el otro día, que Eso, a veces los datos parecen correlacionados, sí, pero es como, yo me acuerdo una vez que tuve una clase sobre eso mismo, que hacían como una correlación y cumplían el estándar de correlación entre las muertes por ahogo en piscina y las películas que sale Adam Sandler. Por ejemplo. Sí, pues, es que hay muchas correlaciones en ese sentido, ¿cachai? No sé, pues hay la cantidad de piratas que hay en el mundo, cómo se correlacionan con el aumento de la temperatura, el calentamiento global. Y claro, a medida que disminuyó la cantidad de piratas en el planeta, ha aumentado el clima, el calentamiento global. Pero no quiere decir que la reducción de piratas en el planeta realmente sea la que hace que aumente el calentamiento global. ¿Cachai? Eh, claro. Ese es el Mm. postulado de una religión, de hecho, de Monescore, de ese monstruo del espagueti volador. Ah, ya. Mm. Sí. Pero claro, justamente en ese error cae uno cuando hace esta filosofía. Y más, yéndose más en la profunda, que es la discusión que yo tengo muchas veces con mis compañeros, que es este postulado. Miren, no sé si a ustedes les va a hacer ruido.
Yo creo que con una técnica de machine learning y modelamiento se podría, metiendo todos los datos, toda la información, con muchas variables, podría describir el movimiento de lo que sea, podría modelar lo que sea. Y claro, uno dice, sí, es verdad, a lo mejor con datos podría modelar lo que sea, si tenéis la información, si tenéis el modelo, pero ¿qué pasa con la física, por ejemplo? La física es súper simple, teórica, a lo mejor profundamente, hay gente que le cuesta las ecuaciones, pero así hablando entre nosotros, matemáticamente la física es súper sencilla, ¿ya? La dinámica newtoniana, por ejemplo, es súper sencilla. Entonces, ¿por qué sería mejor un modelo que involucra más variables, que es más complejo y que como vemos y como vemos prácticamente nadie lo entiende, solo lo aplica? Entonces, ese concepto de que la caja negra es mejor porque de alguna forma incluye todas las variables, va en contra del concepto filosófico de lo que es la física en sí y que busca siempre simplificar las cosas con la menor cantidad de variables posible, ¿ya? Que es lo que llaman siempre, por ejemplo, la navaja de Occam, principio de parsimonía, tratar de hacer que todo sea la menor cantidad de variables para poder describir un problema. Entonces, muchas veces, ¿qué va a pasar? Y que es un error común, que ocupando estos modelos se sobremuestrea mucho. Yo quiero describir, no sé, la caída de la vida media de una partícula. Yo les aseguro que si yo les pido a ustedes que describan la vida media de un átomo que está decayendo, ustedes saben que se grafica como una exponencial de menos lambda x, lambda t, y van a poder ajustar el lambda tomando ciertas muestras. Y lo ajustaron y bacán, ¿cachai? Y se acabó el problema. Pero alguien que no sepa eso, que no entiende la teoría detrás, que no entiende el modelamiento en su sentido más básico, más simple, va a aplicar un modelo de esto y vaya a estar aplicando un modelo que tiene, no sé, 20 variables, o algo que solamente se describía con una, que era un lambda, que era esa constante de decaimiento. Entonces, se cae en ese error muchas veces cuando uno aplica estos modelos. Por eso es bueno saber que la física es mejor, pues, es más fundamental, es más básica. Y por lo mismo, porque tiene la explicación de todo. Este modelo en su fondo igual tiene una física, tiene una ecuación, pero finalmente cuando ustedes la ven, si ustedes vieran el modelo de regresión logística, si ustedes vieran el modelo de el que sea, no, parece que tengo la regresión logística, van a ver que hay más variables de las que realmente necesitan. Entonces, claramente, ahí están cayendo en un cierto error. Estamos como sobremuestreando el problema, como poniéndole muchas vueltas y no es necesario. Profe, Pero eso consulta, sí, bueno, ¿y a esos sobremuestreos no llevarían como un error asociado también en estos modelos? correcto, correcto. Sí, de hecho el Porque estaba sobremuestreo, pensando que quizás se acumularían tantos errores que va a llegar un punto que traerían contradicción con la física. exacto. Sí, pues es que ese es el tema, porque, eh, bueno, es que ese es como el punto que uno dice cuando uno hace inferencia, que ya es como, por eso te digo, es como, es un problema mucho más filosófico. Yo creo que sí, yo creo que lo que tú dices es cierto, porque yo creo que finalmente si uno no es fiel a la ley de la inferencia, por ejemplo, en algún momento dejas de hacer inferencia y solo estás tratando de predecir como el que le achunta mejor. Y en ese momento se pierde el entendimiento de las cosas. Entonces, en el momento que las cosas no predigan, ¿qué hay votado? ¿Qué hay votado? Porque no hay variables que estás entendiendo, prácticamente le hiciste tanto sobre muestreo, tanto análisis, tanto cambio de variables, que lo que te queda ahí no pierde su esencia, pierde sentido físico, se podría decir. En cambio, en la física siempre tienes esas variables que puedes aterrizar. Veamos qué pasó aquí. Ah, la posición de la partícula es tanto, el tiempo es tanto, la velocidad es esta. Entonces, en un segundo más no debería cambiar más que esto, si hay un potencial de esta forma. Está todo súper cuadrado y claro. Y sí, yo creo que sí. Me Lo hace que, pensar como la termodinámica, que todas las variables están muy, muy asociadas, hasta dentro de las ecuaciones de Maxwell, como puede ser el calor específico, y acá podría ser un montón de variables que uno no sabe qué significan, y en una de esas, no sé, tener una entropía negativa ya algo grave. exacto, por ejemplo.
claro, hacer predicciones de un tipo de variable que te entregue cosas que no tienen sentido físico. Podría llegar a ocurrir. Y el ciencia dice que en parte no, ¿cachai? Como que en promedio debería siempre cumplirse las leyes de la física, pero, pero en la práctica, yo creo que si se hace todo de forma correcta no debería caer en eso, pero es tan caja negra todo lo que estamos viendo que es muy probable que se caiga en esos errores, ¿cachai? O sea, si yo sé que si ustedes lo hicieran, si ustedes programaran la regresión logística, ustedes programaran cada una de estas etapas, no tengo dudas con que lo que están haciendo funcionaría. Pero si se fijan, todo esto es una implementación de técnicas que ya existen. Entonces, nada me dice que no estoy aplicando las demás, que algo, hay muchos errores que se pueden estar cayendo. En general, uno solo se queda tranquilo con este resultado final, que es como a un 87% de las veces lo acerté bien. Es bien Pero eso, profundo este tema, profe, sí. ¿cómo? Es como bien profundo detenerse a reflexionar sobre estas cosas. Sí, pues, no, hay mucho ahí que mirar y pensar. Pero podemos seguir hablándolo. Juntamos ahí con el profesor Kurilev, hay harto que hacer. Si quieren analizar datos de clima, ustedes tienen una estación meteorológica.